Bien, bueno, vamos a hablar unos minutos en Sanos y Sanas de la Azotea sobre algo que nos interesa muchísimo a los argentinos y argentinas, como son los medicamentos, justo en estos días, a raíz de las medidas que está tomando el gobierno nacional. Entre las preocupaciones, una de ellas, por supuesto, que es la inflación, la economía, pero están los medicamentos, que es algo estratégico para la salud y para la vida, sobre todo, ¿no?, aquellas personas que necesitan sí o sí, ¿no?, continuar el tratamiento y seguir, que la están pasando bastante mal. Algunos números nos llegan de que alrededor entre el 19 y el 20% hay un 19 o 20% de menos compra de medicamentos, lo cual la verdad que es una situación bastante difícil que estamos atravesando. Y vamos a hablar con Rodolfo Valentini. Él es historiador, es especialista y magíster en Historia Económica y de Políticas Económicas, es docente también en la Universidad de José C. Paz y también en la Universidad Provincial de Seiza, y él hace bastante tiempo que viene trabajando el tema de los medicamentos, pero algo en particular que tiene que ver con el Estado produciendo medicamentos, ¿no? Él tiene un libro que es muy interesante, que se llama El Estado y el negocio de la salud. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gracias. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo te va? Contanos un poquito algo que venís reflexionando, ¿no? En función de dos proyectos, ¿no? Si bien, igual vos podés hacer, si querés, una introducción. Argentina tiene una tradición, sobre todo con el peronismo, ¿no?, con Ramón Carrillo, con la producción pública de medicamentos, pero también la provincia de Santa Fe tiene una experiencia más que interesante, y en la provincia de Buenos Aires, en las últimas sesiones del año pasado, el gobernador Axel Kicillof lo presentó, ¿no?, esta idea de tener una fábrica o un proyecto de producción pública de medicamentos. Sí, mira, es interesante revisar en la historia la producción pública de medicamentos. Argentina tiene una tradición no tan vasta, pero tradicional al fin, de intervenir en el mercado de medicamentos tratando de regular los precios, puntualmente orientándose a ese control de la economía, justamente en razón de la ausencia de una capacidad industrial instalada sólida que le permitiese abastecer el sistema de salud. Sin embargo, en el año 47, que ese es el punto bisagra al menos que encontramos. Sí. ¿Por qué digo bisagra? Porque en el año 47 se dan dos escenarios que son muy interesantes de analizar. Por un lado, el escenario nacional, y por el otro lado, el escenario que podemos denominar subnacional. Es decir, en la estrategia nacional, el primer peronismo impulsa lo que se denomina la iniciativa EMESTA, que es Especialidades Medicinales del Estado, que a través de un decreto crea una oficina de venta de medicamentos dentro del Ministerio de Salud para generar la producción de medicamentos para abastecer a bajo costo a los hospitales públicos, que permite lanzar al mercado alrededor de 100 productos medicinales, no es nada poco. Ahora, en ese mismo año, en el año 47, la provincia de Santa Fe, el gobierno de la provincia de Santa Fe, crea un laboratorio público, que es un laboratorio público provincial. Y con ese laboratorio la provincia se abastece a sus centros de salud en una estrategia que es más que interesante, porque Santa Fe da un paso adelante en lo que tiene que ver con las políticas de salud, que es crear un ministerio de salud antes que lo crea Nación. Eso es un dato bastante interesante, porque es como que hay un adelanto en lo que tiene que ver con la institucionalización de la salud. ¿Por qué digo esto? Porque si bien el gobierno peronista intenta intervenir en la industria farmacéutica para controlar los precios, la iniciativa EMESTA también es un impulso a la producción pública de medicamentos, porque justamente producir medicamentos era lo que iba a permitir, generar un mayor acceso a la población, sobre todo en una etapa de la historia en donde se venía atendiendo simplemente los focos, ¿no?, los problemas muy puntuales, y no había una estrategia nacional, no había un plan de salud a nivel macro, que esto comienza con la estrategia de Carrillo, ¿no?, cuando él asume en la Secretaría de Salud Pública, que empieza a impulsar, con las políticas sanitarias, los planes de vacunación,
aprovechando los torneos deportivos Evita, que empieza a impulsar que los chicos visitasen médicos para que pudiesen tener su libreta de salud. Eso permitía que chicos y chicas por primera vez vean a un médico. Entonces ahí tenemos un dato bastante interesante. Ahora, si bien, Rodolfo, sí, digo, ¿qué beneficios no traen estas dos experiencias, no? Porque uno y en esto a quienes nos escuchan, que siempre es importante el diálogo y qué podemos construir entre todos, entre lo que estamos reflexionando, digo, porque la Argentina, en particular el Estado, gasta mucha plata en comprar medicamentos, ¿no? ¿Qué beneficios trajo producir justamente industria nacional esto? Claro, a ver, en primer lugar, el mayor beneficio de esto es garantizar el acceso, que me parece que está ahí el punto. Sí. No lo estamos pensando en términos de rentabilidad. Porque cuando uno habla de, por ejemplo, sobre todo, utilizar la palabra gasto público para todo, porque el Estado es una máquina de gasto, y en realidad gasto público también puede leerse en clave de inversión pública. Claro. Porque el Estado no es una maquinaria, digamos, de búsqueda de rentabilidad. Entonces, y una empresa pública no necesariamente requiere de una rentabilidad para la ganancia de X grupo. No, aquí estamos hablando de una noción de lo público, ¿no? Habría que repensar la estrategia de lo público. Pero lo que tiene que ver con salud, justamente la intervención en lo que es la producción pública de medicamentos, el mayor beneficio es garantizar el acceso. Es poder abastecer al sistema de salud con medicamentos a bajo costo, que son los medicamentos que el sector privado no va a fabricar, justamente, porque ahí tenés el problema. Por ejemplo, el caso de medicamentos huérfanos, donde a las empresas farmacéuticas no les conviene fabricar medicamentos de alto costo, porque los insumos son costosos, porque no se fabrican en cualquier lado. Entonces, toda esa cuestión implica, bueno, una erogación de dinero que el privado no está dispuesto. Entonces ahí aparece el Estado, ante la presencia del Estado, sobre todo en lo que tiene que ver con la producción pública de medicamentos, para poder contener y permitir el acceso. Me parece que el principal beneficio es ese. Por otro lado, el otro beneficio que tenés es justamente, bueno, impulsar una rama de la industria que es más que beneficiosa, porque no solamente generas puestos de trabajo, sino que encima estimulás lo que tiene que ver con la ciencia y la técnica, ¿no? Porque ahí tenés unos avances muy importantes. Bueno, con CONICET y demás instituciones del Estado han avanzado muchísimo en esto. Sí, yo estoy pensando, ¿no? Que en esto tiene un rol muy importante, ¿no? También nuestras universidades públicas, ¿no? Por supuesto, de hecho muchas universidades tienen sus laboratorios. La Universidad Nacional de La Plata tiene un laboratorio público, por ejemplo. Claro. O sea, hay un montón, digo, por decir una, ¿no? Que se me vino a la cabeza. Sí. Pero hay muchas universidades, de hecho, por ejemplo, hay municipios que impulsan la producción pública de medicamentos. Municipios como Rosario, Hurlingham. O sea, hay muchos laboratorios que no son nacionales, sino que son municipales, universitarios. Bueno, está el laboratorio conjunto el laboratorio farmacéutico conjunto de las Fuerzas Armadas. También ahí tenés otra estrategia que en pandemia, junto con el Laboratorio Industrial Farmacéutico de Santa Fe, han impulsado el abastecimiento de alcohol en gel, barbijos, camisolines y instrumentación que permitía, insumos que permitían abastecerlos al sistema de salud, que estaba casi al borde del colapso, ¿no? Recordemos lo que fue los 2 años de pandemia. Entonces, en ese contexto, que haya instituciones del Estado que estén dando respuesta, a mí me parece que el beneficio está ahí, ¿no? No solamente que tiene que ver con la cuestión económica de impulsar una rama de la industria, sino también me parece que el rótulo es ese, garantizar el acceso. Me parece que ahí está el punto. Sí, no, justo en esto de que siempre la historia está presente, no solo en el ayer, sino en el hoy y en lo que va a pasar, digo, justo en este momento en la Argentina, ¿no? Con estas medidas donde yo, bueno, arrancaba, ¿no? Comentando de la gran dificultad que están teniendo distintos sectores, ¿no? De nuestro pueblo para acceder a los medicamentos. Es más que estratégico, creo, lo que vos estás ¿no? destacando, ¿no? Esto de esta experiencia de Santa Fe y puntualmente la provincia de Buenos Aires. Lo que por ahí yo pensaba, Rodolfo, es en lo siguiente, digo, desde tu trabajo de investigación y de años dedicarte a esto,
Argentina le ha faltado de alguna manera poder construir algún tipo de red con todo este enorme trabajo que está como por ahí desperdigado en distintos lugares de Argentina. Uno piensa que estaba, ¿no? Esta Agencia Nacional de Laboratorios Públicos, puede ser, estaba que sí, quedó totalmente. ahí, me parece que fue un proyecto, me parece que fue ambicioso en su momento y que por ahí no terminó de concretarse, ¿no? Mira, el tema de la red de laboratorios públicos me parece que es una estrategia que hay que estimular, ¿no? Porque permite incluso también interactuar entre varios actores para abastecer programas importantísimos, como por ejemplo Remediar. Claro. ¿No? Bueno, ya que estamos hablando del laboratorio de Santa Fe, el LIF es un proveedor del programa Remediar, es un proveedor estratégico. Y digo esto porque, no solamente porque actualmente estoy trabajando mucho sobre el LIF, pero Sí. el LIF es un laboratorio que está a la vanguardia de la producción pública de medicamentos y de especialidades medicinales. ¿Por qué digo esto? Porque es un laboratorio, por ejemplo, para poner dos ejemplos que para mí son estratégicos, ¿no? En primer lugar, es el laboratorio público que fabrica misoprostol previo a la discusión por la interrupción voluntaria de embarazo. O sea que ya estaba a la vanguardia en ese momento de el aporte a la salud pública, ¿no? Y el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Me parece que eso es clave. Por otro lado, el año pasado, en el 22, perdón, yo todavía me quedé en el 23. En el 22, casi fines de octubre, sí, el laboratorio presenta su último producto de aquel entonces, sí, que me parece que es clave, sobre todo para lo que tiene que ver con la democratización de las especialidades medicinales. ¿Qué es lo que presenta? Protectores solares. Qué importante. Un protector solar clave, porque el protector solar es un producto que para las empresas farmacéuticas es cosmético. Por lo tanto, vos vas a cualquier farmacia, Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, donde vos quieras, cualquier farmacia, para no decir marcas, vas y te sale 8.000 pesos, 6.000 pesos, un protector solar 50, que es un protector básico, digamos, ¿no? Bueno, el LIF lo produce con insumos, por supuesto, a través de convenios, pero lo produce localmente, lo distribuye localmente y de esa manera garantiza el acceso, por ejemplo, porque no tiene que ver con los cosméticos, sino que tiene que ver con la salud, para personas albinas, personas con problemas con trastornos de piel, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que esas estrategias son disruptivas en este contexto. Son disruptivas en este contexto porque generalmente la industria farmacéutica lo que promueve es la venta de medicamentos a alto costo y que tienen que ver con una cuestión muy publicitaria, donde la salud queda por detrás. Entonces, te venden, bueno, de hecho el DNU impulsaba eso, ¿no? De que pudiese venderse medicamentos en cualquier lugar, que no solamente en las farmacias, lo cual es una situación terrible porque implica que vos podés comprarte medicamentos en estaciones de servicio, kioscos y cualquier otro local sin el control ni la presencia de un farmacéutico, lo cual ya reviste cierta gravedad, ¿no? Porque, bueno, uno generalmente va a la farmacia porque es el lugar donde están los especialistas en vender medicamentos, ¿no? Claramente. Entonces, eso lo que marca es una desregulación muy fuerte que independientemente de las cuestiones de la libertad y demás, la libertad no implica que yo pueda ir a cualquier lado a comprar medicamentos. La libertad es que yo pueda acceder al medicamento para atender cualquier dolencia que pueda llegar a tener, dolencia, tratamiento, etcétera, etcétera. Y cuando vos hablabas del problema del acceso, en la farmacia se está pasando algo verdaderamente peligroso, ¿no? Que es esto que las personas no están pudiendo acceder a medicamentos. Pero no están pudiendo porque la situación actual implica que una persona que necesita un medicamento, puede ser para diabetes, para cualquier tratamiento, no vamos a ser específicos con eso, pero para cualquier tipo de tratamiento, por los altos costos, está empezando a decidir si lo compra o no. Y con la salud generalmente no tenés esas opciones. Entonces ahí hay un problema que es grave, ¿no? Porque, por ejemplo, hay medicamentos que ya no se venden en cajas sino en blisters. y la realidad es que, como diría la canciller actual, uno no puede ir a la farmacia a canjear un litro de leche por un medicamento, ¿eh? No se puede hacer eso. No se puede. Entonces me parece que todo es el Estado, ¿no? Claro, no se puede ni tampoco discontinuar tratamiento. Es decir, si tengo que tomar, vamos a hacer sencillo, ¿no? Si uno tiene que tomar 3 tomas diarias, no puede tomar 1,5, ¿no? Exactamente, ni tampoco interrumpirlo una semana o el mes que viene, ¿no? Sí. Claramente que no.
Rodolfo, te vamos a agradecer muchísimo por este momento con Sanos y Sanos de la Azotea, como para reflexionar que hay otras alternativas a la producción de medicamentos, hay otras posibilidades y que hay enormes desafíos, ¿no? Porque, digo, vos además de este trabajo que lo haces de la investigación, desde la historia, ¿no? Está la realidad y esto en la Argentina, al mismo tiempo que nos está pasando esta situación grave y difícil, claramente tenemos grandes desafíos con los medicamentos en todo sentido, y una de ellas, sin ningún tipo de dudas, es la producción pública de medicamentos, no, como una estrategia clave e importantísima en la salud pública. Así que te agradecemos muchísimo y te vamos a comprometer porque estás trabajando ahí en el trabajo, ¿no?, que se viene haciendo en la provincia de Santa Fe. Muchísimas gracias, Rodolfo. Gracias a vos. Un abrazo grande.